Era la mañana del 4 de junio de 1942. El portaaviones más temido del mundo navegaba invicto. A bordo de la Kaji, los pilotos japoneses preparaban otra ofensiva. Nadie a bordo podía imaginar que en menos de 10 minutos ese barco estaría en llamas. 4 portaaviones, 4 pilares del imperio japonés, destruidos. Pero lo que los libros de historia raramente mencionan es lo que realmente ocurrió en esos 10 minutos. Las decisiones que no debieron tomarse, los errores que nadie admitió, y la verdad que Japón intentó enterrar durante décadas. Esta es esa historia. Bienvenidos a Español Historia, el lugar donde la historia no se resume, se comprende. Si es la primera vez que visitan este canal, es un honor tenerlos aquí. Quédense hasta el final. Esta historia merece cada segundo. Y si ya son parte de esta familia, saben que cada video está hecho con respeto por la verdad histórica y por quienes dedican su tiempo a aprender. Si aún no se han suscrito, hay un pequeño botón rojo justo debajo de este video. Un solo clic, y nunca se perderán una historia como esta. Sería un placer contar con su compañía en cada entrega. Desde donde nos están viendo hoy, dejen su país o ciudad en los comentarios. Siempre es emocionante saber desde qué rincón del mundo alguien se detiene a escuchar la historia. Y si la historia les apasiona tanto como a nosotros, un me gusta en este video ayuda a que más personas puedan encontrarlo. Activen también la campanita para que ningún capítulo quede sin ver. Hay imperios que caen lentamente, acumulando deudas, errores y contradicciones durante generaciones. Y luego hay imperios que caen en 10 minutos. Pero para entender esos 10 minutos, hay que retroceder al mundo que los hizo posibles. En el amanecer del 7 de diciembre de 1941, sobre las aguas de Pearl Harbor, el mundo presenció algo que pocos creyeron posible. No fue simplemente un ataque, fue una declaración de filosofía. El imperio japonés no estaba anunciando una guerra, estaba anunciando una era. Una era en la que el Pacífico le pertenecía y en la que ninguna potencia occidental tendría la audacia de disputárselo. A la cabeza de esa declaración navegaba el Akaji. No era solo un portaaviones. Era la columna vertebral del Aikido Butai, la fuerza de portaaviones más letal jamás ensamblada en la historia naval moderna. El Akaji había sido concebido originalmente como un crucero de batalla, reconvertido en símbolo de una nueva doctrina, la guerra aérea desde el mar. Sus cubiertas habían lanzado los aviones que destruyeron la flota del Pacífico estadounidense en pocas horas. Su nombre significaba Castillo Rojo, y en el invierno de 1941, ese castillo parecía inexpugnable. A bordo, sus tripulantes no eran reclutas improvisados. Eran el producto de años de entrenamiento implacable, pilotos navales de élite cuya experiencia colectiva no tenía equivalente en ninguna otra armada del mundo. El almirante Chuichi Nagumo, comandante del Aikido Butai, dirigía la fuerza más sofisticada que Japón había construido jamás. Y lo sabía. Del otro lado del océano, la imagen era radicalmente distinta. La Armada de los Estados Unidos yacía, en sentido literal, en el fondo del puerto de Pearl Harbor. 4 acorazados hundidos, 2.400 estadounidenses muertos en un domingo por la mañana, la infraestructura naval del Pacífico destrozada. Washington enfrentaba una pregunta que no tenía respuesta fácil. ¿Cómo se combate a un enemigo que ya lleva ventaja, cuando los recursos son escasos y el tiempo todavía más? Lo que surgió de esa desesperación no fue un plan convencional. Fue algo más peligroso, un plan que dependía no de la superioridad, sino de la inteligencia. Y mientras Japón celebraba su dominio sobre el Pacífico, en salas de criptografía apenas iluminadas, un grupo de analistas estadounidenses comenzaba a leer los secretos del imperio. El Akaji navegaba invicto, pero alguien, en algún lugar, ya sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Si esta historia ya les tiene al borde del asiento, un like en este video es la mejor señal de que vale la pena seguir contándola. Y si conocen a alguien que ame la historia real, compartan este video con esa persona. Estas historias merecen ser escuchadas. Un mensaje de radio. 9 palabras en código. 9 palabras que sellaron el destino del imperio japonés antes de que un solo avión despegara. La historia de Miwe no comenzó en el mar. Comenzó en un sótano. En las profundidades del edificio de inteligencia naval en Pearl Harbor, un equipo de criptógrafos estadounidenses llevaba meses enfrentando uno de los sistemas de cifrado más complejos jamás construidos. El código japonés JN25 había resistido todos los intentos de penetración, pero en la primavera de 1942
Algo cambió. Los analistas, liderados por el comandante Joseph Rochefort, comenzaron a detectar un patrón, una referencia repetida a un objetivo desconocido, designado únicamente como AF. Nadie sabía con certeza qué significaba AF. Entonces Rochefort tomó una decisión audaz. Ordenó que la base naval de Midway transmitiera, en texto abierto e intencionalmente sin cifrar, un mensaje falso reportando un fallo en su sistema de desalinización de agua. Días después, la inteligencia japonesa interceptada confirmó lo que él sospechaba. AF tiene escasez de agua fresca. Era Midway. En ese momento, los japoneses creían tener el elemento sorpresa. En realidad, eran ellos quienes caminaban hacia una emboscada. El plan del almirante Isoroku Yamamoto para Midway era, en papel, una obra maestra de complejidad estratégica. Una fuerza de más de 200 buques de guerra convergiendo sobre el atolón desde múltiples direcciones. La captura de Midway forzaría a la maltrecha flota estadounidense a salir a combatir, y sería destruida de una vez por todas. Era el golpe final. La firma del dominio japonés sobre el Pacífico, pero la grandeza del plan era también su debilidad. Era demasiado extenso, demasiado disperso, demasiado dependiente de que el enemigo actuara exactamente como estaba previsto. El 4 de junio de 1942, mientras la Kido Butai avanzaba en la oscuridad previa al amanecer, el almirante Nagumo enfrentó la primera de una serie de decisiones que definirían el día. Sus aviones debían ser rearmados, pero con bombas para atacar la isla o con torpedos para atacar barcos. Las órdenes cambiaron. Luego volvieron a cambiar. En las cubiertas de la Kaji, los mecánicos trabajaban febrilmente, intercambiando armamento mientras los aviones esperaban. Torpedos retirados. Bombas instaladas. Torpedos reinstalados. Munición apilada en las cubiertas. Combustible corriendo por las mangueras. En ese caos de indecisión logística, nadie a bordo comprendió todavía lo que estaba ocurriendo. Que cada minuto perdido era un minuto que los bombarderos en picado estadounidenses usaban para encontrar su posición exacta. Las primeras oleadas de ataque americanas llegaron y fueron destruidas casi por completo. Los pilotos japoneses celebraron. Nagumo respiró. Fue el último momento de calma que el Akagi conocería. Porque a 30.000 pies de altura, invisible entre las nubes, algo se estaba alineando. La historia que está a punto de desarrollarse en la parte 3 es uno de los 10 minutos más decisivos de toda la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué opinan hasta ahora? Dejen su comentario. Nos encanta leer cada perspectiva. 10:22 de la mañana. El Akagi estaba a salvo. 10:26 de la mañana. El Akagi estaba en llamas. Entre esos dos momentos, no pasó una batalla. Pasó la historia. Lo que ocurrió en esos 4 minutos, extendidos a lo largo de una ventana de apenas 10, no puede comprenderse únicamente como una victoria militar. Debe entenderse como la convergencia perfecta de 3 fuerzas que rara vez coinciden en la guerra: inteligencia superior, valentía suicida, y un error que nadie en el alto mando japonés atrevería jamás a admitir públicamente. Los bombarderos en picado SBD Dauntless del grupo de ataque estadounidense habían volado durante horas sin confirmación de posición. El teniente comandante Wade McCluskey tomó una decisión que desafió toda lógica de combustible y probabilidad: extender la búsqueda más allá del punto de no retorno. Cuando su grupo divisó finalmente la estela de un destructor japonés navegando a toda velocidad hacia la flota, McCluskey siguió esa estela como quien sigue el hilo de un destino. Lo que encontró al final de ese hilo fue la Kido Butai entera, expuesta, desprotegida, vulnerable. En las cubiertas de la Kaji, los aviones japoneses estaban completamente rearmados y cargados de combustible, listos para despegar en el contraataque definitivo. Torpedos, bombas, mangueras de combustible aún conectadas. Era, sin saberlo, el escenario más peligroso posible para recibir un impacto directo. A las 10:22, las patrullas de cazas japoneses Zero estaban sobrevolando a baja altitud, persiguiendo los últimos torpederos estadounidenses que agonizaban sobre la superficie del mar. Esos pilotos, valientes, precisos, letales, miraban hacia abajo. Nadie miró hacia arriba. Los Dauntless cayeron desde el sol. 3 bombas impactaron el Akagi. Técnicamente, solo se necesitó una. Cayó directamente sobre los aviones apilados en cubierta, detonando una cadena de explosiones secundarias que ningún sistema de control de daños podía contener. El fuego se extendió hacia los depósitos de combustible. Las detonaciones de torpedos almacenados rasgaron el interior del barco desde adentro.
El almirante Nagumo fue evacuado del puente entre el caos y el humo. Un hombre que horas antes comandaba la flota más poderosa del Pacífico, trasladado en brazos a través de los escombros de su propio buque insignia. En menos de 10 minutos, 4 portaaviones japoneses, el Akagi, el Kaga, el Soryu y el Iryu, estaban condenados. 322 aviones. Perdidos. Pilotos de élite entrenados durante años. Perdidos. La doctrina ofensiva del Imperio japonés. Rota para siempre. Japón no perdió solo 4 barcos ese día. Perdió la única versión de la guerra que sabía cómo ganar. Este fue uno de los momentos más decisivos de toda la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué piensan? ¿Pudo Japón haber evitado esta catástrofe? Dejen su opinión en los comentarios. Cada perspectiva enriquece la conversación. Los sobrevivientes de la Akagi nunca hablaron. No por elección, por orden. Cuando los últimos buques japoneses se retiraron del atolón de Miwe en la oscuridad del 5 de junio de 1942, llevaban consigo algo más pesado que sus heridos y sus muertos. Llevaban un secreto. El alto mando imperial japonés comprendió de inmediato que lo ocurrido no podía ser explicado al pueblo japonés, no sin destruir la narrativa de invencibilidad que había sostenido el espíritu de guerra durante años. Los marineros sobrevivientes de los portaaviones hundidos fueron trasladados a instalaciones aisladas. Se les prohibió comunicarse con sus familias. Se les negó atención médica ordinaria para evitar que los hospitales civiles supieran la magnitud del desastre. La derrota de Midway fue clasificada como secreto de Estado dentro del propio Japón. El pueblo japonés no supo lo que realmente ocurrió ese día hasta que la guerra ya estaba perdida. Pero el silencio impuesto sobre Midway tuvo un costo estratégico devastador. Al negar la derrota internamente, el alto mando japonés se negó también a sí mismo la posibilidad de aprender de ella. Las mismas doctrinas se llevaron al desastre: la sobreextensión, la dependencia de la sorpresa, el desprecio por la inteligencia enemiga, continuaron guiando las decisiones militares japonesas durante los 3 años siguientes. Cada derrota posterior cargó el peso silencioso de Midway. La pérdida de la Akagi significó algo que las estadísticas no capturan completamente. Japón podía construir barcos. Con tiempo y recursos, los barcos se reemplazaban. Pero los pilotos navales de élite que murieron en Midway, hombres con miles de horas de vuelo sobre portaaviones, veteranos de China, de Pearl Harbor, del Índico, esos hombres eran irreemplazables. El programa de entrenamiento japonés no tenía la capacidad de producir su equivalente en el tiempo que la guerra exigía. Cada mes que pasaba, la brecha entre la aviación naval japonesa y la estadounidense se ensanchaba irreversiblemente. Midway no fue el final de la guerra, pero fue el momento en que el final se volvió inevitable. Y aquí reside la verdad más profunda que esta historia ofrece. El imperio japonés no fue derrotado únicamente por bombas o portaaviones. Fue derrotado por la arrogancia de creer que la audacia solo podía sostener un imperio, por la soberbia de un alto mando que confundió victorias tempranas con invulnerabilidad permanente, por el error de subestimar a un enemigo que, en lugar de rendirse tras Pearl Harbor, bajó a un sótano y comenzó a descifrar sus secretos. 10 minutos, 4 portaaviones, y la certeza de que ningún imperio construido sobre el mito de su propia invencibilidad puede sobrevivir al primer contacto honesto con la realidad. El Akagi descansa hoy en el fondo del Pacífico, a más de 5.000 metros de profundidad, silencioso, inmóvil, como el imperio que representaba. Si esta historia los marcó tanto como a nosotros, compartan este video con alguien que ame la historia real. Esa persona se los agradecerá. Y si aún no forman parte de esta familia, el botón de suscripción los espera. Cada semana, una nueva historia que el mundo necesita recordar. La próxima, no querrán perdérsela.